Tiene la palabra el bloque Nuevo Encuentro. Diputada Cerruti tiene la palabra. 5 minutos. Gracias, presidente. Voy a compartir el tiempo con el diputado Gonzalo Urbanova de mi bloque. La verdad, presidente, es que tenía una cantidad de preguntas para hacerle al señor jefe de gabinete con espíritu informativo, pero me siento, de nuevo siento como el gobierno de esta ciudad le falta el respeto a esta legislatura. Estamos incumpliendo una ley votada por esta casa que dice que las sesiones de la legislatura tienen que ser transmitidas por el canal Ciudad Abierta. Y quiero saber quién tomó la decisión en el canal Ciudad Abierta de privilegiar un convenio con el presidente Cobos a una ley de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, el que tomó la decisión de frente a un conflicto de horarios de privilegiar un convenio con el Senado de la Nación sobre una ley de esta casa, que explique cuál es el lugar que le da a este gobierno, a esta legislatura, a la que tildan de decir boludeces, a la que quieren apretar para que saquen las leyes que ellos quieren, y a la que le faltan el respeto, diciendo que es más importante un convenio con el vicepresidente de la Nación que una ley votada por unanimidad en este recinto. Quiero saber cuál es el criterio con el cual hoy estamos sentados acá, teniendo un debate entre nosotros, que no está cumpliendo la ley, que no van a seguir los ciudadanos de esta ciudad, y donde se nos dice lo que se quiere escuchar o lo que se quiere decir. En ese sentido, la verdad es que no es la primera vez que los informes del jefe de gabinete nos dejan con esta sensación amarga. Yo recuerdo perfectamente haberle mostrado al jefe de gabinete la conformación de una empresa del señor Fino Palacios y que él me negara en este recinto que el señor Palacios tuviera alguna empresa, y dijo en aquel momento reiteradamente que no tenía ninguna empresa. Por eso también hoy, cuando lo escuchaba en su exposición, me llamaron la atención algunas cosas de las cuales quiero precisiones. Primero dijo que, tal como ellos habían previsto, la crisis internacional había hecho aumentar mucho la pobreza en la Argentina. Quiero saber cuáles son las cifras y en qué índices se basan para hablar del aumento de la pobreza en la Argentina en el último año. Y también mencionó al pasar la apertura de 7 centros de prevención de adicciones. Yo no conozco ninguno, con lo cual quiero saber qué es un centro de prevención de adicciones, qué personal tienen, qué presupuesto tienen, dónde están, cuánta gente están recibiendo. Y si ellos llaman a apertura de centros de prevención de adicciones a convenios con ONGs. Porque para mí una cosa es la política de Estado y una cosa es lo llevado adelante por el Estado como política pública y otra cosa es delegar en las ONGs determinadas políticas. También quisiera saber en qué se basó para responder durante esta semana públicamente que el Plan Nacer había sido ejecutado, si los informes de auditoría, tanto del Plan Nacer como del Banco Mundial, dicen que en la ciudad de Buenos Aires tiene el 6% ejecutado de las prevenciones hechas, que se transfirieron a la ciudad de Buenos Aires 6 ambulancias en diciembre pasado que todavía no están en funcionamiento y que se puso a disposición todos los recursos del Plan Nacer para tratar cardiopatías de recién nacidos y que por falta de personal y de efectores en el gobierno de la ciudad, por falta de nombramiento, porque los va a pagar también el gobierno nacional, no se está llevando adelante el Plan Nacer. Pero hay una pregunta, si quiere, más específica, que es ¿quién lleva adelante el Plan Nacer en la ciudad de Buenos Aires? Porque la verdad es que por la resolución 3048 del 22 de diciembre del año 2008, se nombró coordinador general del Plan Nacer en la ciudad de Buenos Aires al doctor Miguel Ángel Schiavone, que era viceministro en ese momento. El doctor Schiavone renunció 2 meses después al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde entonces, al menos no hay ningún acto formal, ni resolución ni decreto, que nombre un nuevo coordinador del plan en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me pregunto, ¿cuál es la preocupación de este gobierno por las cuestiones de niñez, si en el momento en el que crece la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, algunas políticas de niñez en el primer trimestre, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Integral Infantil y el Plan de Fortalecimiento de Vínculos tenían el 0% de ejecución presupuestaria, cuando el Plan Nacer no tiene designado un coordinador y cuando la presidenta del Consejo de la Niñez, al mes de haber asumido, se va 15 días de vacaciones a Costa Rica? Entonces quiero que me explique cuáles son las prioridades de este gobierno con respecto a la niñez y qué importancia le merece el crecimiento de la mortalidad infantil en esta ciudad, teniendo en cuenta que casi no fue mencionado en su alocución. El segundo tema del que quiero hablar, y está relacionado sin duda con qué piensa este gobierno de esta legislatura,
es que en diciembre del año pasado esta legislatura votó por unanimidad un largamente trabajado proyecto de ley de publicidad oficial. Unanimidad, lo votaron todas las bancadas y lo trabajó mucho la diputada del PRO que preside ahora la Comisión también de Comunicación Social. El gobierno vetó el proyecto de ley de publicidad oficial que permitiría, entre otras cosas, entender cuál es el criterio por el cual en ese primer trimestre en el que los planes de desarrollo para la infancia se ejecutaron el 0%, el presupuesto de la publicidad oficial del gobierno se ejecutó en un 40%. Con lo cual ahora que vamos en el segundo trimestre quisiera saber cuánto llevamos ya ejecutados y para marzo habían ejecutado el 40% del presupuesto de publicidad oficial. ¿Y cuáles son los criterios para distribuir esa publicidad oficial teniendo en cuenta que durante el año 2009 recibieron publicidad oficial aquellas radios y aquellos medios más cercanos al gobierno y ni siquiera hubo una idea de por qué lo recibieron o si tenían algún pico de audiencia o no? Entonces, le doy la palabra ahora al diputado Ruanova para que finalice las preguntas de mi bloque y le recuerdo, señor presidente, que estamos incumpliendo una ley votada por esta legislatura.